Yo soy Nathan Ramos de la carrera de Terapia Respiratoria sección 3 en el curso de Anatomía y Fisiología. En el primer caso tenemos a un paciente de 68 años con infarto agudo de miocardio que consulta a la emergencia por dolor torácico. El médico de turno realiza el diagnóstico y le solicita su apoyo ya que es necesario colocarle oxígeno en cánula binasal para aumentar la CO2 del paciente ya que se encuentra en 87%. La primera pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de transporte de oxígeno y CO2 en la sangre? Bien, el CO2 es transportado de tres maneras diferentes: disuelto en el plasma, combinado en proteínas y en forma de bicarbonato. En el caso del oxígeno, este es transportado físicamente disuelto en la sangre, como químicamente con la hemoglobina de la sangre. El siguiente nos dice, detalle la circulación de la sangre a nivel sistémico pulmonar. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta sangre oxigenada a los pulmones para absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. La sangre oxigenada luego regresa al corazón. La circulación sistémica moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo. El siguiente nos dice, explique con sus propias palabras por qué podría disminuir el dióxido de azufre en un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Bien, el dióxido de carbono disminuye el tiempo que pasa en el aire cuando éste se encuentra muy contaminado, por lo que hace que éste entre tratamiento con oxígeno y anticoagulantes para los pacientes. Lo que procede es que el médico haga una angiografía con intervención percutánea. Y por último nos dice cómo se llama y dónde se produce la hormona que induce la eritropoiesis. La eritropoiesis tiene lugar en la médula ósea bajo el control de la hormona eritropoyetina. En el caso número 2 nos dice, la difusión endotelial es una enfermedad que aumenta el riesgo de tromboembolia en los pacientes, pudiendo causar una tromboembolia pulmonar. Conteste, ¿qué es el endotelio? El endotelio es una capa única de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre endotelio y epitelio? Bien, la diferencia entre endotelio y epitelio es que el endotelio recubre la capa interna de los vasos sanguíneos y el epitelio recubre grandes cavidades internas del organismo. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de tejidos que existen? Bien, existe el tejido epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de células sanguíneas que existen y cuál es la función de cada una? ¿Cuáles de estas conforman los trombos? Bien, existen principalmente tres tipos de células sanguíneas, las cuales son los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. Los eritrocitos contienen hemoglobina para el transporte del oxígeno y el CO2 y estos no forman los trombos. Los leucocitos son activos durante infecciones y otras patologías. Estas células son de defensa. Y por último, las plaquetas. Estas contienen proteínas de adherencia, especialmente al colágeno, y contribuyen grandemente a la coagulación. Estas sí forman la trombosis. En el caso número 3 nos dice, la osteogénesis imperfecta es una enfermedad que afecta el colágeno de los osteoblastos, causando un mayor riesgo de fracturas en pacientes principalmente pediátricos. Por tanto, una caída podría provocar fracturas costales que repercutan en la funcionalidad respiratoria del paciente. Conteste, ¿cuál es la diferencia entre osteoblastos, osteoclastos y osteocitos? Los osteoclastos son células grandes relacionadas con la resorción y eliminación del hueso. Los osteoblastos participan en la formación del hueso. Y los osteocitos permiten la calcificación y la formación de la médula ósea. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los tipos de hueso que existen? Los huesos que existen son los largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tipo de articulación forman las costillas y qué otros tipos existen? Las costillas están conformadas por tres tipos de articulaciones, las cuales son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y otros tipos de articulación pueden ser la articulación en bisagra, en pívode, esférica, en silla de montar y artrodia.
La siguiente pregunta nos dice, mencione 3 hormonas que involucran en la formación o destrucción del hueso y en dónde se producen. La hormona del crecimiento se produce en el hipotálamo. El T3 y el T4 se produce en la tiroides. Y la paratiroidea igualmente en la tiroides. Bien, el caso número 4 dice, un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y debido a lesiones medulares ahora se encuentra con cuadriplegia, por lo que su función respiratoria se encuentra disminuida. Conteste, ¿cómo se clasifica el sistema nervioso? El sistema nervioso se clasifica en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encuentra el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está conformado por todos los nervios que se desramifican de este. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué función tiene y cómo se compone la unión neuromuscular? Bien, su función es la contracción y relajación muscular y se compone de la unión de una neurona en la mitad de la fibra muscular. La siguiente pregunta nos dice, explique con sus propias palabras cómo se produce la contracción de la fibra muscular. La contracción de la fibra muscular comienza cuando el sistema nervioso genera una señal la cual viaja a través de la neurona motora hasta hacer contacto con la fibra muscular. La última pregunta nos dice, enumere los músculos involucrados en la respiración y qué función tienen. Podemos encontrar el diafragma, el cual se contrae para que la cavidad torácica pueda ampliarse. También encontramos a los escalenos que elevan la primera costilla durante la inspiración. Los intercostales externos, los cuales igualmente elevan las costillas para que los pulmones puedan expandirse. El esternocleidomastoideo, el cual eleva la clavícula durante la inspiración. El serrato mayor, el cual fija la cápula con el tórax durante la inspiración. El pectoral menor, el cual eleva las costillas durante la inspiración, pero de manera accesoria. Los tromboides que ayudan con la expansión de la caja torácica, al igual que los romboides. Los músculos de la pared abdominal que en la expiración se contraen, empujando el diafragma hacia arriba, permitiendo la salida del aire. Los intercostales internos que en la expiración contraen y jalan la caja torácica. El trapecio que ayuda en la inspiración y en la expansión de la caja torácica. La siguiente es, ¿cuáles son los tipos de neurotransmisores y qué efecto tienen? Está la acetilcolina, que ayuda a controlar la memoria y la acción de ciertos músculos involuntarios, así como también de la vasodilatación y desaceleración del corazón. También está la dopamina, que activa el circuito cerebral llamado circuito de recompensa. Y la noradrenalina, que interviene en situaciones de estrés. La siguiente pregunta nos dice, explique con sus propias palabras qué es un potencial de acción, la despolarización y la repolarización. Bien, un potencial de acción es un intercambio de iones de sodio y de potasio que ocurre entre el interior y el exterior de la célula, el cual, bueno, la consecuencia de este es que genera un voltaje negativo en el interior de la célula. La despolarización es cuando el voltaje se dirige a cargas positivas. Y la repolarización es cuando esto se dirige a voltajes negativos generados por el potasio. Y el último caso nos dice, paciente diabético hipertenso mal controlado que presenta daño renal por lesiones glomerulares debido a los altos niveles de glicerina y presión arterial. Esto le ha causado retención de líquidos y derrame pleural, por lo que le solicitan apoyo a su persona para la recuperación respiratoria del paciente. Conteste A. ¿Cuál es la función endocrina y exocrina del páncreas? La principal función endocrina del páncreas es la regulación de la glucemia sanguínea. Esto lleva a cabo por la hormona más importante, que es la insulina. Y en la función exocrina es aquella que está encargada de producir y liberar al duodeno enzimas que intervienen en la digestión. La siguiente pregunta dice, ¿qué enzimas del tracto gastrointestinal permiten la ruptura de carbohidratos para transformación en glucosa? Y la respuesta es la amilasa. La siguiente pregunta dice, detalle la función de la insulina y el glucagón.
Bien, la insulina ayuda a que la glucosa entre a las células del cuerpo para que ésta sea utilizada como energía o para que sea almacenada para después ser utilizadas. Y el glucagón es una hormona que ayuda a elevar el nivel de glucosa en la sangre. La siguiente pregunta dice, explique la función que tiene cada una de las partes de la nefrona. Bien, las partes de la nefrona son la cápsula renal, la cápsula de Bowman, la arteriola eferente y el glomérulo. La cápsula renal es la cápsula que contiene el glomérulo. La cápsula de Bowman es una estructura en forma de copa que sostiene el glomérulo y recoge la sangre infiltrada por él. El glomérulo es un nudo de capilares que filtran la sangre. La arteriola aferente es por donde entra la sangre y la arteriola eferente es por donde sale la sangre. También tenemos otras partes que son el túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo colector. El tubo contorneado proximal es el encargado de la reabsorción y secreción de casi toda la totalidad de los solutos, además del 70% del agua filtrada. El asa de Henle tiene una función primordial en la concentración de la orina. El túbulo contorneado distal es impermeable al agua y permeable a los iones, en donde estos se filtran en su producto. Y por último, el túbulo colector, que es el que recoge la orina de las nefronas. Si la siguiente pregunta nos dice, explique el sistema renina-angiotensina-aldosterona con sus propias palabras. Este es un sistema que regula la presión sanguínea, el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y potasio, en pocas palabras. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué son las células yuxtaglomerulares? Estas son células que se encuentran en el riñón, que tienen la función de sintetizar, almacenar y secretar renina. Eso fue todo, muchas gracias.